Comenzamos nomás. Entonces, el problema 1 dice que tenemos una cuerda homogénea de largo L con densidad de masa y tensión. Se hace pasar la cuerda por un aro delgado ubicado en x igual a 0 que la separa en dos segmentos de largos LL y LR, izquierda y derecha, pero manteniendo la misma densidad de masa y tensión en ambos segmentos. La cuerda está atada por la izquierda a un punto fijo, mientras que por la derecha está atada a un aro que puede deslizar sin roce sobre una vara vertical. Entonces, primero, considerando ambos segmentos de cuerda como independientes, encontrar el enésimo armónico de cada segmento. Luego vamos a unir ambos segmentos con este aro en x igual 0. Tenemos que expresar matemáticamente las condiciones de borde en x igual 0 y luego encontrar las ondas estacionarias en este sistema de cuerda con el aro que la interrumpe. ¿Ok? Así que vamos. Si tienen preguntas durante el desarrollo, escriban por el chat. Y si es que ven que alguien pregunta por el chat y ustedes creen que se sienten capacitados para responder, pueden hablar entre ustedes nomás ahí por el chat. Ya, el aro del enunciado dice x igual 0 solo como punto de referencia. Puede estar x igual 0 en el extremo izquierdo, puede ser x igual 0 en el extremo derecho. Lo puse x igual 0 como para que ambos segmentos de cuerda quedaran un poco simétricos, por decirlo. Pero no es necesario que sea x igual 0. Pero quizás nos ayuda con la matemática. Entonces tenemos la cuerda con el aro y aquí está en un extremo libre. Ya, entonces, cuando el enunciado nos dice que considerando ambos segmentos de cuerda como independientes, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si tenemos que considerar ambos segmentos de cuerda como independientes y encontrar el enésimo armónico, ¿qué tendríamos que hacer? Armónicos y modos normales son lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Considerar que este segmento de la izquierda y este segmento de la derecha son cuerdas completamente separadas, o sea que no están unidas por un aro ni nada, sino que son cuerdas completamente separadas, cada una con sus condiciones de borde, y tenemos que encontrar sus modos normales o armónicos. ¿Sí? Entonces esto es hacer dos pegas distintas, pues para la cuerda izquierda y para la derecha. Entonces comenzamos con la izquierda. Entonces, cuerda izquierda. Ya. El enunciado nos dice que tiene densidad de masa mu y una Disculpa, tensión dicen corriente. por el chat que hay El gente en enunciado. espera. Hay Eso. gente en sala de espera. Ah, gracias. Hubieran 33 personas. Ya voy a esperar a que están uniéndose. Voy a esperar a que... Y ahí creo que entraron todas las personas que están. Ya. Entonces, encontramos los modos normales de cada cuerda como si fuese independiente de la otra. O sea, la cuerda izquierda es completamente independiente de la derecha. Así que primero trabajamos con la cuerda izquierda, la densidad de masa y la tensión están dadas por enunciado, ¿sí? Y el largo también. Es algo que podemos considerar dado por enunciado. ¿Cuáles serían las condiciones de borde para esta cuerda? Pregunta para ustedes, pueden responder por el chat. O si quieren activar su micrófono. ¿Cuáles serían las condiciones de borde? ¿Ambos bordes fijos? Ya. Recuerden que aquí estamos hablando de la cuerda izquierda por separado, ¿sí? Entonces este segmento de la izquierda le da lo mismo que aquí haya un borde libre porque no es parte de la cuerda de la izquierda. Para la cuerda de la izquierda solamente nos importa esta distancia, ¿sí? Entonces, claro, aquí va a haber un borde fijo y aquí en el medio también vamos a poner un borde fijo. ¿Por qué? Bueno, mirando el enunciado en la parte siguiente nos dice que en el aro y de x igual 0, o sea, y en el aro vale 0. ¿Sí? Entonces nos va a ir mejor con un borde fijo aquí.
Es más adecuado al problema. Entonces aquí también vamos a considerar un borde fijo. ¿Solo porque vale 0? Ah, porque el enunciado lo dice y bueno, si la cuerda pasa por el aro y el aro no se mueve, la altura de la cuerda en ese punto tiene que ser igual a la posición del aro. El aro está en la posición x igual 0. Gracias. Ya, y que tenga borde fijo sí tiene relevancia para A, porque luego lo que vamos a hacer, vamos a encontrar los modos normales independientes de cada segmento de cuerda, por separado, completamente por separado, y luego los vamos a unir. Y entonces necesitamos que los que encontremos independientemente en la parte A se correspondan a los que vamos a unir después. ¿Se entiende? Asumimos que en x igual 0 es borde fijo porque el enunciado nos dice en la parte B que la altura de la cuerda no puede variar en x igual 0. O sea que y de x, y en x igual 0 siempre vale 0. Y eso es como un borde fijo, que la altura siempre tiene que ser la misma. ¿Sí? Entonces, las condiciones de borde son fijo en ambos lados. ¿Cómo ya. Si es que aquí está x igual 0, nuestra cuerda se extiende desde x igual menos L hasta x igual 0. ¿Sí? Entonces, cuando expresamos estas condiciones de borde matemáticamente, y en x igual 0, t es igual a 0, y en x igual menos L, t también es igual a 0. ¿Sí? Entonces esas son mis dos condiciones de borde. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Dime. ¿Esas condiciones son equivalentes a decir como la derivada temporal en esos puntos es 0? La derivada temporal, sí, es equivalente a decir que la derivada temporal en esos puntos tiene que ser 0 porque al final la solución de los modos normales es como la multiplicación de un seno, ponte tú, en la parte espacial y un seno en la parte temporal. Entonces decir que la parte espacial vale 0 en este punto va a ser equivalente a decir que la derivada temporal evaluada en este punto también es 0 porque al final la derivada temporal no le hace nada a la parte espacial. Ya. Sí. Pero Pero cuando nos piden condiciones de borde, ¿es solamente eso? Así como y de x igual a L menos L0 en todo tiempo igual a 0? claro, en todo tiempo. Ahora tenemos que encontrar los modos normales. Estas son las condiciones de borde nomás. Ya. Gracias. Ya. Entonces, vamos a seguir el procedimiento estándar para encontrar modos normales. Y es que nos damos un pulso armónico que viaja hacia la derecha más un pulso armónico que viaja hacia la izquierda. Entonces, y cada uno con alguna amplitud propia. ¿Sí? Entonces, nuestro y de x, t con el que empezamos va a ser un seno de kx menos omega t, pulso armónico que viaja hacia la derecha, más un seno de kx más omega t, un pulso que viaja hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que matraquear estas cosas imponiendo las dos condiciones de borde. Entonces, es el procedimiento general para los modos normales. Nos damos esta función y le matraqueamos las condiciones de borde. ¿Sí? Y en general, todo esto sale más fácil cuando trabajamos con el borde en x igual 0 primero. ¿Ok? Así que vamos a partir con ese. Entonces, trabajando el borde en x igual 0, y de 0, t es igual a seno de menos omega t más b seno de más omega t. Disculpa. Y eso tiene que ser 0 porque esa es la condición de borde. ¿Sí? Entonces este signo de exclamación significa que estamos imponiendo que es 0 porque estamos imponiendo la condición de borde. Juaco, ¿Sí? oye, no, ¿por qué no consideramos las constantes de fase en
La constante de fase no la consideramos porque me dio lata escribirla. En estricto rigor uno sí tendría que considerar la constante de fase. Ahora, como no va a ser necesario porque al final va a quedar como una fase en el tiempo. Ya lo voy a escribir de la forma más general posible simplemente para que no quede la duda. Entonces, más Gracias. una fase 1 más b coseno de kx más omega t más fase 2. ¿Sí? Entonces nuestro ansatz de la forma más general posible va a tener esa constante de fase. Y entonces eso escrito aquí abajo nos quedaría como que menos omega t más phi 1 más b seno de omega t más phi 2. Y eso le ponemos la condición de orden, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual a 0 para todo tiempo. Entonces tenemos alguna constante a por el seno de algo más una constante b por el seno de algo. Y eso tiene que ser igual a 0, tiene que satisfacer esta igualdad para todo tiempo. Entonces, si necesitamos que sea para todo tiempo, las constantes, los argumentos que están aquí adentro tienen que ser iguales. Un paso anterior. Me salté un paso, porque este menos omega t lo voy a escribir como omega t menos phi 1 con un menos afuera. Y ustedes saben que el seno de menos algo es igual a menos el seno de algo, ¿o no? Entonces esto me queda escrito como a menos a, el menos sale, seno de omega t menos phi 1 más b seno de omega t más phi 1. Y eso es igual a 0. Ya, entonces ahora sí, lo que estaba diciendo. Para que esta igualdad se satisfaga para todo tiempo, entonces el argumento de cada función trigonométrica tiene que ser, igual. ¿Sí? Entonces, si necesitamos que sea para todo tiempo, eso nos dice que, perdón, este era un phi 2. Entonces eso nos dice que menos phi 1 es igual a phi 2. Y así el argumento adentro de cada seno es igual. ¿Ok? Y entonces primero obtenemos esto de acá, esta condición para las constantes de fase. Y ahora nos queda menos a seno de menos a más b, estoy factorizando al tiro por el seno de omega t más phi 2. ¿Sí? Porque una vez que ocupamos esta condición que encontramos, ya el argumento de ambos senos es igual, entonces puedo factorizar por ellos. Y eso es igual a 0. Una duda. ¿Sí? No me quedó muy claro por qué phi 1 tenía que ser igual a. O sea, tenía que ser igual a phi 2. Ya. Si es que yo tengo esta igualdad, seno de algo es igual a seno de otra cosa, en el fondo eso es esta igualdad, hay una A dando vuelta y un B dando vuelta que le dan como una amplitud al seno. Pero en el fondo esta igualdad significa que el seno de algo tiene que ser igual al seno de otra cosa. Yo puedo encontrar alguna solución, algún ángulo que algún par de ángulos phi 1 y phi 2 que satisfacen esta igualdad. Pero como necesitamos que la igualdad se sostenga para todo tiempo, ¿sí? En el tiempo 0 voy a tener que A seno de phi 1 es igual a B seno de phi 2. Pero después en el tiempo 1 voy a tener una igualdad distinta, que A seno de omega menos phi 1 tiene que ser igual a B seno de omega más phi 2. Entonces para cada tiempo voy a tener igualdades distintas. Entonces en el fondo voy a tener una cantidad infinita de ecuaciones que tienen que satisfacer phi 1 y phi 2. ¿Sí? Entonces la única forma que esa cantidad infinita de ecuaciones, que sería como para los infinitos tiempos que transcurren, es que el argumento adentro del seno sea igual para ambas funciones. ¿Sí? Entonces ese es como el argumento que va con este tema de que para todo tiempo se tiene que cumplir esto. Disculpa, cuando al inicio pones que y de x, t es a seno de bla, 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 ¿eso siempre lo podemos como llegar a decir como es armónica, tiene que cumplir esto? Sí, buscamos soluciones armónicas, estas son funciones armónicas y las estamos escribiendo de forma general, porque le damos una amplitud arbitraria que vamos a encontrar, le damos un número arbitrario, una frecuencia arbitraria,
Entonces decimos buscamos función armónica y la escribimos de una forma súper general que después vamos a cachar cómo es en específico. Mm. ¿Por qué lleva como una para la derecha y una para la izquierda? Porque estas ondas estacionarias se forman si es que, ponte tú, yo tomo una cuerda, si es que yo tomo esta cuerda y en este extremo le empiezo a agitar, hago un pulso que viaja hacia la derecha, pero luego rebota en el extremo derecho y va hacia la izquierda, y cuando tengo esa superposición de la onda que yo envié hacia la derecha y la que rebotó hacia la izquierda, se empiezan a formar los modos normales. Entonces al final es una superposición de algo de una onda armónica hacia la derecha, que sería lo primero que escribí, y una onda armónica hacia la izquierda, que es lo segundo que escribí. Ya, ya. Gracias. Entonces solo ocurren si es que el sistema es finito, porque solamente en un sistema finito esta onda que envía hacia la derecha se va a reflejar hacia la izquierda. Ya, entonces estábamos en esta igualdad de aquí, ¿ok? Con lo anterior, el argumento de que para todo tiempo se tiene que satisfacer la igualdad, llegamos a que el argumento de cada seno tiene que ser igual, lo que me permite factorizar por el seno, que es lo que hice, y la ecuación me queda como está escrita aquí. Luego llegamos a la conclusión de que B es igual a A, ¿sí? Entonces apliquemos esta condición en nuestra función, en nuestra adivinanza original, ¿ok? B es igual a A y phi2 es igual a menos phi1. Entonces lo que nos queda aquí es y de x, t es igual a, voy a factorizar al tiro por A, y este es seno de kx menos omega t menos phi2 más seno de kx más omega t más phi2. Entonces eso es lo que nos queda utilizando las dos condiciones que encontramos, que serían los dos cuadraditos. Ya, ahora el paso que seguía es que la solución de los modos normales es una multiplicación de un seno espacial por un seno temporal, o puede ser con coseno, pero es la multiplicación de trigonométrica espacial por trigonométrica temporal. Y aquí no es lo que tengo, porque tengo lo espacial y lo temporal dentro de la misma función trigonométrica. Entonces lo que hacemos es es separar este seno de la suma en seno de cada término individual, ¿sí? Entonces, este seno va a ser seno de kx, coseno de omega t más phi2, menos coseno de kx, seno de omega t más phi2. ¿Podrías repetir lo último que dijiste? Lo de que tenías como cuestiones temporales y espaciales y tenías que separarlas. Que la expresión para un modo normal es típicamente seno de kx, coseno de omega t, o algo así. Entonces, la suma que está adentro de este seno la separamos utilizando esta fórmula de intro al cálculo, que para cuando uno tiene dos ángulos sumados adentro de un seno, para que justamente quede así, algo espacial multiplicado por algo temporal. Ya, ya, gracias. No es seno de no, está bien hecha esta separación, porque lo que hice fue aquí estos dos tipos factorizarlos por un menos afuera, y por eso me quedó ese menos ahí, ¿sí? Ya, entonces, eso ocurre con el primer seno. Vamos al segundo seno, que es este de acá, lo voy a anotar aquí abajito, y de nuevo hacemos lo mismo. Lo separamos, entonces este queda seno de kx, coseno de omega t más phi2, más coseno de kx, seno de omega t más phi2, ¿sí? Y estos dos tipos se están sumando, están adentro de este gran paréntesis cuadrado que tiene una suma. Entonces, al sumarlos, se cancelan estos dos, y estos son exactamente lo mismo. Entonces, mi y de x, t es igual a 2a seno de kx coseno de omega t más phi2. ¿Se entiende hasta ahí? Estamos analizando cómo es la onda a la izquierda del anillo, ¿cierto? Sí. Gracias. ¿Se entiende hasta ahí?
Se entiende, pero yo no entiendo, lo que yo no entiendo es que, ¿para qué estamos sacando esto? Como, ¿todavía seguimos las condiciones de borde o no? Sí, todavía no obtenemos el modo normal porque todavía nos falta saber cuánto vale K y cuánto vale omega. Ah, ya, para tener las condiciones de borde no me basta solo con lo que escribimos al principio, lo de x igual a 0, me da 0, eso es lo de arriba. Claro, eso que escribimos aquí es expresar las condiciones de borde. Y está bien, esto es un paso necesario, expresar las condiciones de borde aquí. Pero luego hay que aplicar estas condiciones de borde a la función de onda, a la función Y. Ah, perfecto, la que está con a seno de kx, la que está arribita, ¿cierto? Claro, Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Disculpa, Joaquín, dime. que esos Y van iguales a cero porque en esos X hay puntos fijos, ¿no? Sí, Ya, gracias. ya. Entonces, hasta ahora solo Joaquín, hemos aplicado la condición de borde en x igual a 0. ¿Sí? Eh, hay, entonces, ahora acá falta la condición de borde en x igual menos L. Esa condición de borde ahí. ¿Hay una pregunta? sí, te iba a preguntar, aquí hay como infinitas formas de que expresemos como la forma de las funciones que vamos a obtener, pero como que la idea es simplemente como que soluciones, ¿o no? No te entendí bien la duda. Como que, por ejemplo, que hubiéramos partido con coseno, pero que hubiéramos llegado a una ecuación que satisfaga la ecuación de igual forma. Ah, claro, en un principio uno puede expresar esta cosa de varias formas distintas, eh, pero lo que queremos en el fondo es simplemente una ecuación una función y que satisfaga estas dos condiciones de borde y que también sea solución a la ecuación de onda, obvio, porque estamos viendo ondas en una cuerda. ¿Y al ojo hay una manera de como ver la forma más conveniente o es como la que uno esté más acostumbrado nomás? Ya. Bueno, primero, seno o coseno da lo mismo porque seno y coseno son lo mismo con una fase. O sea, coseno de x menos pi medios es lo mismo que seno de x. Entonces esta fase ya da cuenta de que uno puede trabajar con senos o con cosenos. Y luego, sí hay una forma de ver cómo me va a salir más conveniente. Eso es general, es viendo cómo es el borde en x igual a 0. Si es que el borde es fijo en x igual a 0, entonces x0 va a ser un punto, va a ser un nodo. O sea, siempre va a valer 0 la función y ahí. Y el seno satisface eso, porque el seno pasa por el origen del gráfico. En cambio, si x igual a 0 es un antinodo, va a ser un punto de máxima amplitud. Y el coseno es una función que tiene máxima amplitud en x igual a 0. Entonces, viendo el borde en x0, uno puede cachar qué camino sale más fácil, pero al final los dos caminos sirven. Ah, ya, bueno, gracias. Ya. Entonces, tenemos esta función de acá y ahora nos falta aplicar la condición de borde en x igual menos L. Entonces, y de x igual menos L, t, eso es igual a menos 2a seno de KL. Lo que hice aquí fue que el menos del menos L lo saqué al tiro para afuera, por eso me queda el menos multiplicando desde afuera. Coseno de omega t más phi. Y eso es igual a 0. ¿Sí? Y entonces, de nuevo, esto tiene que ser igual a 0 para todo tiempo. ¿Cómo podemos satisfacer que esto tiene que ser igual a 0 para todo tiempo? Bueno, podemos decir que A vale 0 y en ese caso todas las amplitudes vale 0 y no hay ninguna onda. Y eso es una solución del problema. O sea, es una solución, la función 0 es una solución a la ecuación de onda y solución a las ecuaciones de borde también. O sea, matemáticamente es una solución, pero es súper fome, no es lo que les pedimos. Nosotros queremos una onda con amplitud. Entonces, A no puede ser 0. Lo único que me queda es que seno de KL valga 0. ¿Sí? Entonces, seno de K por L es igual a 0. ¿Y cuál sería la solución de esto? Entonces, K por L tiene que valer N por pi medios.
No, mentira, NP. Mala mía. NP. ¿Sí? Entonces, porque el seno de n por pi siempre es 0. ¿Ok? Y entonces llego a una serie de k's que son válidos. Entonces, no puedo tener esta onda estacionaria que encontré acá, para cualquier k. Solamente la puedo tener para un conjunto de valores kn que valen n pi partido en L. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es finalmente mi modo normal? Ahora llegamos ya a la solución. Entonces, el y para el lado izquierdo vale 2 amplitud seno de pi sobre L, n, y eso va multiplicado por x, por el coseno de omega t más phi 2. ¿Sí? Entonces esa ya sería mi respuesta general. Disculpa, una consulta. ¿Sí? Que al principio, la primera ecuación de onda que escribiste ¿Sí? tiene un A seno y después un B seno. ¿Por qué partes con 2 al tiro? ¿Por la condición de borde de la izquierda? ¿Por qué parto con qué al tiro? Como con dos términos. Ah, porque uno viaja hacia la izquierda, que es este tipo de acá, y el otro viaja hacia la derecha. ¿Ya? Perdón, ese viaja hacia la derecha y ese viaja hacia la izquierda. Y Pero entonces, eso es pronunciado. no, eso no es por enunciado, eso es porque para los modos normales al final se forman porque hay una superposición de modos que viajan hacia la izquierda y hacia la derecha, de pulsos armónicos que viajan hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces esa superposición de los dos viajeros me va a formar el modo normal. Ah, ya, perfecto. Bueno, gracias. Una pregunta. Dime. ¿Por qué se ocupó abajo en la misma ecuación? O sea, se ocupó para evaluar el x igual L, se ocupó la misma ecuación que había como llegado arriba, porque esa es como general para los dos. Decís que se ocupó la misma ecuación que habíamos llegado arriba como a esa. La de 2a seno de kx coseno. Ah, ocupamos esa ecuación de arriba porque teníamos una forma más general, que es con la que empezamos, que es la que está ahora lo más arriba en la pantalla. Y luego de aplicar una condición de borde, nos quedó que tenía que ser de esta forma aquí, pues, la flechita que está al medio. ¿Sí? Y si queremos que la cuestión satisfaga la condición de borde tanto en x0 como en x igual menos L, bueno, pues que satisfaga la condición de borde en x igual 0, podemos partir desde ahí, pues, porque ya habíamos hecho ese desarrollo. ¿Cachai? Entonces partimos desde esa Ah, ya, y por simplemente ahí ahora se evaluamos satisfaga las dos a la en vez. L. Ya. Entonces, más que nada, lo que se hace ahí en la segunda condición es reemplazar lo que ya teníamos, lo que habíamos sacado en la primera. Claro, estamos utilizando estas dos cosas, esos dos cuadraditos que ya obtuvimos con la primera condición de orden. Ya. Y lo que Así es. obtenemos con la segunda condición de borde es el K. Y con eso nuestra solución final es la última línea que está escrita. ¿Sí? Gracias. Disculpa, Dime. al principio del ejercicio, ¿por qué se igualaban A y B? Ahí arriba. Ah, ¿por qué es igual a A y B? Porque de aplicar la condición de borde en x igual a 0, encontrábamos que A tenía que ser igual a B para que se satisfaga que eso. Ah, ok. Gracias. ¿Por qué los ángulos eran iguales? Que no me quedó muy claro esa parte. Ah, porque tengo seno de un ángulo, tiene que ser igual a seno de otro ángulo. ¿Sí? Pero para cada tiempo es igualdades distintas, porque lo que está dentro de cada seno va cambiando para cada tiempo. Entonces es una cantidad infinita de ecuaciones que tienen que satisfacer estos phi1 y phi2. ¿Sí? Como una para cada tiempo existente en la historia del universo. ¿Sí? Entonces la única forma de que se satisfagan en simultáneo todas esas ecuaciones es que el argumento de adentro de cada seno sea igual. ¿Sí? Entonces por eso se llega a la condición de los phi. Gracias. Joaquín, Dime.
Creo que hay gente en la sala de espera. Sí. Eso díganlo por el chat nomás. Yo estoy con el chat abierto, así que lo estoy aceptando cada vez que me recuerdan. Ya. ¿Continuamos entonces? ¿Podrías repasar cómo se terminaba el ejercicio, por favor? Como desde que teníamos la última ecuación. Ya. El repaso es que planteamos las condiciones de borde de forma abstracta. Luego nos damos la adivinanza general, que es un pulso armónico hacia la derecha más un pulso armónico hacia la izquierda. Luego aplicamos cada condición de borde. Aplicamos la condición de borde en x igual 0, que nos da estos dos cuadrados como resultado. Los reemplazamos, y al reemplazar esos dos cuadrados obtenemos ciertas, o sea, nuestra adivinanza que nos habíamos dado en esta flecha negra acá arriba, ahora queda reducida a una forma distinta. Y es como muestra la flecha negra de abajo. ¿Sí? Y luego aplicamos la otra condición de borde, que es este punto ahí. ¿Sí? Y entonces nuestra solución final, la respuesta al enunciado es decir que los modos normales de la cuerda están dados por esta función, por esa función, el último cuadradito. ¿Y no te hace falta determinar la frecuencia y longitud de onda? ¿Ya con eso estaría? Verdad, me faltaba hablar de la frecuencia. Lo de la longitud de onda un poco como que lo hablé ahora, pero no lo explicité. Ya, vamos con frecuencia y longitud de onda. Ya, ahora vamos a ocupar ciertas relaciones que son como estándar para ondas en una cuerda. Disculpa. Vale 2pi partido en L. Dime. Una pregunta, que da lo mismo en qué orden yo imponga las condiciones de borde. Sí, da lo mismo. Ya. Entonces, el K es 2pi partido en L. Y como ya tenemos una serie de Kn que son posibles, o sea, un número de Ks que son posibles indexados con algún número entero positivo n, ¿sí? Tenemos las longitudes de onda posibles. Este L no es el largo de la cuerda, es la longitud de onda. Le voy a poner un lambda mejor, para que se distinga. Entonces de aquí obtenemos que hay muchos lambda posibles, indexados por un n también, que vale 2pi partido en kn, y eso es igual a 2pi dividido en pi por el largo de la cuerda dividido en n. ¿Sí? Entonces esas son las longitudes de onda de cada modo normal, del modo normal n. ¿Sí? Ahí tenemos las longitudes de onda. ¿Y cómo vemos la frecuencia? Yo sé que ustedes saben que omega por k es igual a la velocidad, ¿o no? Y eso es la raíz de tensión partido en mu, ¿o no? Entonces de aquí obtengo, como el k está indexado por algún número natural n, obtengo también una serie de frecuencias posibles omega n. ¿Sí? Omega partido en k, efectivamente, me equivoqué, gracias por el chat. Entonces, como k está indexado por un n, omega también restarlo, y entonces tengo omega n, que es raíz de t partido en mu por kn, y kn es n pi partido en l. ¿Sí? Y entonces ahí tengo las longitudes de onda. Ahí tengo las longitudes de onda y aquí tengo las frecuencias de cada modo normal. Una pregunta, esas fórmulas se dan cuando tenemos solamente ambos bordes fijos, ¿cierto? ¿O son generales para toda onda? A ver, voy a ocuparlo. Las fórmulas que están en verde son independientes de las condiciones de borde, pero el resultado al que uno llega, que son las que están en el rojo, el resultado al que uno llega para las longitudes de onda y las frecuencias son para un borde fijo. Vale, gracias. Ya, y ahí sí tenemos nuestra respuesta completa. Se me había olvidado la parte de analizar las frecuencias. Y con eso ya tenemos todo. ¿Cómo lambda? ¿Cómo saqué el lambda? Sí. Con la ecuación que está en verde a la izquierda, que es una relación
que se tiene, o sea, es conocida y esa se satisface siempre. Es casi que la definición de K eso. Y después el K lo reemplazaste con el NPi partido en L. Exacto. Entonces, continuamos al segmento derecho de la cuerda. ¿Sí? Una última duda. Fido, entonces por ahora no podemos despejarlo. Ya. ¿Qué ocurre con Fi y con A? Iba a esquivar esos puntos por omisión. Pero, ya que preguntas. Si es que Fi vale 0, perdón, digamos que el coseno entero vale 0. Todo el coseno de omega t más phi vale 0. ¿Sí? Entonces mi onda está de una forma así. Para el primer modo normal sería ese caso. Para el segundo modo normal sería algo así. ¿Sí? Entonces, cuando ese coseno temporal vale 1, cuando el argumento del coseno vale 0 y el coseno vale 1, por lo tanto, mi onda está así, en un punto de máxima amplitud. Entonces, si phi2 vale 0, entonces obtengo máxima amplitud en el tiempo igual a 0, ¿o no? Porque si phi2 vale 0 y tiempo vale 0, voy a estar en un punto de máxima amplitud. En cambio, si phi2 no vale 0, mi máxima amplitud va a ser en un tiempo distinto de 0. Y esa es la única diferencia entre los valores que pueda tomar phi2. ¿Sí? Entonces, el valor que tenga phi2 solamente va a cambiar en qué tiempo estoy en máxima amplitud, pero no le hace nada más a la forma de la cuerda. ¿Sí? Entonces, no afecta al modo normal. Cuando nos preguntan cuál es el modo normal, el valor que tenga phi no afecta a eso. Entonces puede quedar expresado así un phi2 arbitrario que puede valer cualquier número que se les ocurra en el universo, porque no es algo que afecte a la respuesta que nos interesa. ¿Sí? Pasa un poco lo mismo con la amplitud. La amplitud me dice qué tan grande es este cerrito, pero más o menos grande da lo mismo. Siempre la forma de la cuerda, en el sentido de que aquí hay un nodo, aquí hay un antinodo, aquí hay otro nodo, esa forma de la cuerda siempre es la misma. Entonces, ni A ni Phi son cantidades que cambien esa forma de la cuerda. Eso es lo que ocurre con esas dos letras que quedaron expresadas. Disculpa, nosotros realizamos todo este procedimiento porque nos piden la forma del enésimo armónico, pero si nos pidieran, ejemplo, solo las condiciones de borde, así nomás, solo tendría que poner la primera parte nomás, no tendría que hacer todas estas ecuaciones. Escriba las condiciones de borde es escribir Sí. eso. Eso nomás. Ah, ya, Eso perfecto. es escribir las condiciones de borde. Ya, muchas gracias. Ya. Entonces ahora pasamos al segmento derecho. ¿Sí? Entonces, para la cuerda derecha, las condiciones de borde es borde fijo en 0 y borde fijo en L. Y ahora es el LR, porque es, porque es la cuerda derecha. Entonces esas son mis condiciones de borde. Luego, hacemos el mismo procedimiento antes. Tenemos las condiciones de borde y después nos damos la función armónica escrita de la forma más general posible, que es la flecha negrita aquí. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo. Una pregunta, ¿ambos Disculpa, bordes son bordes fijos? Sí. Ah, no, perdón, es borde libre el otro. Sí, entonces Y a en eso X iba yo. es borde fijo y Y en X igual L es un borde libre. ¿Y cómo expresamos eso? Que la derivada de Y respecto a X, evaluado en L, tiene que ser igual a 0. Entonces esas son mis condiciones de borde. Ahí sí. Me apuré antes. Ya, ahora nos damos el Y de X, T. Igual que antes. Amplitud seno de kx menos omega t más phi1 más otra amplitud seno de kx más omega t más phi2.
imponemos condiciones de borde. Esta es como la receta para calcular modos normales siempre. ¿Sí? Entonces, borde en x igual a 0. Y en x igual a 0, t es igual a seno de... Oye, disculpa, Joaquín, ¿Sí? pero si, por ejemplo, al final el ángulo de desfase da lo mismo, nosotros podríamos haberlo hecho así sin ponerlo. El phi. Solo si es que solo si es que aquí, en el ansatz inicial, en el y inicial, hubiésemos ocupado senos. Si es que hubiésemos ocupado cosenos, no nos salía sin darnos esas fases. ¿Y esa magia por qué? Esa magia, ¿por qué? Porque hay un borde fijo en x igual a 0. Entonces, en la función seno ya tiene un nodo en 0. Porque la función seno pasa por el origen de un gráfico. En cambio, la función coseno tiene un antinodo en 0 porque es de máxima amplitud en x igual a 0. Entonces, si queréis ahorrarte la fase, podéis hacer ese pensamiento. ¿Cuál es mi condición de orden x igual a 0? Si es fijo, seno. Si es libre, tomo un coseno. Pero la condición en x igual a 0. La otra no es tan relevante en ese punto. Ya, vale, gracias. Ya. Entonces, volvemos. Estábamos aplicando la condición de borde en x igual a 0. Si es que reemplazo x igual a 0, me queda la ecuación que escribí abajo y voy a hacer el mismo procedimiento antes. Entonces, el seno que está a la izquierda, le voy a sacar el menos hacia afuera. Entonces me queda menos a seno de omega t menos phi 1 más b seno de omega t más phi 2. Y eso tiene que ser igual a 0 para todo tiempo. ¿Sí? Una pregunta, ¿la derivada era con respecto a x o con respecto a t? Respecto a Porque x. respecto a x, pero es que nosotros tenemos x igual a l, ¿o no? O se reemplaza después de la derivada nomás. Uno deriva y después evalúa. Sí, ya, gracias. Entonces, la condición en x igual a 0 es exactamente igual a lo que hicimos antes. Hasta ahora nada ha cambiado respecto al problema de la cuerda izquierda. Lo que cambia respecto al problema de la cuerda izquierda es la otra condición de borde. Pero la primera condición de borde, en x0, es exactamente la misma. Así que vamos a llegar a los mismos resultados. Menos phi 1 es igual a phi 2 y a es igual a b. Son los mismos resultados que antes. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar la función de onda después de aplicar estas condiciones de borde? Bueno, igual que antes, por ahora. El resultado final va a ser distinto, pero por ahora igual que antes. Entonces ahí hice el desarrollo más rápido porque es exactamente el mismo desarrollo que acababa de hacer. ¿Se entiende? Es aplicar la condición de borde en x igual a 0, de borde fijo en x igual a 0. Si no se entiende y lo salté muy apuradamente, díganme. ¿Todo bien? ¿Por qué A es igual a B? Por lo que ya habíamos encontrado antes. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, al evaluar en x igual 0, yo voy a poder factorizar, sacando la condición para las fases, voy a poder factorizar por el seno, y me queda que menos a más b tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Ya, entonces voy a proceder con el borde libre en x igual a L. ¿Sí? Si salté pasos como... y quedaron perdidos, digan nomás. Ya. El borde libre en x igual a L es con la derivada. Así que vamos a partir calculando la derivada. Entonces, vamos a derivar este y que tenemos arriba. De de x es 2a. La derivada de seno de kx, me boto un k hacia afuera por la regla de la cadena, y la derivada de seno es coseno. ¿Sí? Y entonces ahí solamente derivé respecto a la posición. Joaquín, Dime. ¿vaya a derivar y después vaya a evaluar? Exacto. Ya.
Las fases ya no las... Sí, las fases sí las consideramos, solo se me olvidó escribirlas. Entonces, solamente derivé respecto a la posición ahí. Y ahora, entonces, decimos que la derivada en x igual L tiene que ser 0. Entonces esta derivada es 2a k coseno de k por L coseno de omega t más phi 2. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, lo mismo que habíamos dicho antes. Para que esto sea igual a 0, bueno, puedo decir A vale 0, y entonces no hay ninguna amplitud, por lo tanto no hay ninguna onda, y eso no es el resultado que queremos, a pesar de que técnicamente soluciona la ecuación. Entonces, ¿a qué llegamos aquí? A que coseno de k por L tiene que valer 0. Entonces, ¿cuánto vale k? De nuevo, obtengo una cantidad infinita de soluciones indexadas por algún número natural. Entonces obtengo un k sub n. Y esto vale... coseno vale 0 en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios y así, ¿o no? Entonces en una cantidad impar de pi medios. ¿No es cierto? Entonces mi cantidad impar de pi medios la voy a escribir así. Pi medios por 2n menos 1. ¿O no? Y me faltó dividir por el L, que estaba ahí. ¿Sí? ¿Había una pregunta? ¿No? Ya, entonces continúo. De nuevo obtengo una cantidad infinita de Ks que solucionan la ecuación. Entonces ahí están mis modos normales. Mi enésimo modo normal está dado por estos Ks. Entonces la función y que obtengo es y de x, t igual a 2a seno de pi sobre 2l 2n menos 1. Eso va por x, coseno de omega t más phi 2. ¿Qué nos falta? Nos falta hablar de la frecuencia y explicitar la longitud de onda. Entonces, de nuevo voy a ocupar esas ecuaciones que ya que las puse en verde una vez, las voy a poner en verde de nuevo. Y eso será k igual a 2pi partido en L, y que omega dividido en k es igual a la velocidad. Y entonces esto me da como resultado para la longitud de onda y la frecuencia respectivamente, que la longitud de onda es 2pi dividido por el k que encontré, que es pi, acá es un 2L, 2n menos 1. ¿Sí? Entonces ahí solamente reemplacé el valor de k que teníamos antes. Entonces me queda 4LR por 2n menos 1. Esa es la longitud de onda del enésimo modo normal. 2n menos 1 sí estaría dividiendo. Ya. ¿Algo? Dime. No caché por qué en el ejercicio anterior, en el pedazo a la izquierda, era nuestra solución da 2 seno seno, y acá es 2 seno coseno. 2a seno coseno. Daba seno coseno en el anterior. Y si es que era distinto, no es seno coseno. Aquí. Ah, perdón. Vamos a ver. En todo caso, sea seno de omega t o coseno de omega t es lo mismo, porque la única diferencia entre esos dos es una fase. Y ya dijimos que esa fase no cambiaba la forma del modo normal. Así que la parte temporal da lo mismo si es seno o coseno. Para la parte temporal, ojo. Ya, entonces, ¿qué estábamos haciendo? Tenemos nuestros modos normales dados por esta función y, y lo único que nos falta es explicitar la longitud de onda y la frecuencia.
Espera, déjame terminar con la frecuencia y ahí respondo. Sí, dale, no. Entonces, voy a pescar esta ecuación para la frecuencia, y como tengo una cantidad infinita de Ks con un índice n, voy a tener una cantidad infinita de frecuencias con un índice n. Y esas van a estar dadas por raíz de tensión partido en mu, que es la velocidad, multiplicadas por el K que encontré. ¿Sí? Y entonces esas son las frecuencias de los modos normales de la cuerda derecha. ¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos la respuesta. Esta de aquí sería el modo normal con estas longitudes de onda y estas frecuencias. Ahora sí, ¿qué preguntas había? No, disculpa, que si podéis repetir eso de por qué Kn es igual a pi partido en 2 LR, que esa parte como no entendí. Porque necesitamos que el coseno de K por L sea 0. Y el coseno de un ángulo vale 0 para pi medios, para 3 pi medios, para 5 pi medios y así. Entonces es una cantidad impar de pi medios. Entonces Ya. tenemos pi medios, 2n-1 es un número impar, y el L es porque K por L tiene que valer esa cantidad impar de pi medios. Ya, vale. Ya, bueno. Gracias. Y si es 2n más 1 o menos 1, depende desde dónde uno cuente n. Tiene que valer 1, 3, 5 y así. Si es que cuento n desde 1, tiene que ser 2n menos 1. Y con eso respondemos la parte A. Joaquín, oye, Dime. cuando te piden calcular el enésimo, la forma del enésimo armónico se refiere como a la ecuación de onda reemplazado por el K sub n, ¿cierto? Se refiere a esta ecuación de onda con el Kn explicitado y el omega n explicitado. El omega n lo tenemos explicitado aquí abajo y el Kn lo tenemos directamente reemplazado ahí. Eso era. Gracias. Ya. Entonces, ya tenemos la función de onda a la izquierda y la función de onda a la derecha. ¿Sí? Esas ya las tenemos. Entonces, Joaquín, dime. ¿puedes explicar como rapidito cómo derivaste, porfa? Que no lo entiendo. ¿Cómo derivé? Cuando calculé la derivada. Ya. Voy a ocupar otro color. Teníamos esa función y. Y nosotros queremos derivar respecto a la posición. ¿Sí? Queremos derivar respecto a x, no respecto al tiempo, respecto a la posición. Entonces, ¿qué ocurre? Todo lo que no sea posición se comporta como constante. Entonces, al final lo que estamos derivando es una gran constante, que son esos dos términos en rojo, multiplicado por seno de kx. ¿Cuál es el resultado? Esa misma gran constante por el coseno de kx, porque la derivada de seno es coseno, y escupe un k hacia afuera porque regla de la cadena. Entonces, cuando derivamos respecto al tiempo, cuando derivamos respecto a la posición, la función coseno de omega t se comporta como una constante, porque no es posición. Eso es lo que ocurre. Por eso queda el mismo coseno arriba y el mismo coseno abajo. Joaquín. Bacán, gracias. Chucha. Dime. Una pregunta que cuando evaluaste en borde libre, ¿por qué usaste la expresión que habíamos hallado para el borde fijo? Esa de 2a k coseno. Porque esta expresión se obtiene para el borde fijo, se obtiene solamente aplicando el borde fijo en x. Ok, pero cuando evaluamos borde libre, tú evaluaste en la expresión de borde fijo. Es que es un borde fijo, es un borde libre en L, pero es un borde fijo en 0. ¿Sí? Entonces ocupé la expresión para el borde fijo en 0 y esa la evalué para el borde libre en L. Son dos condiciones de borde que se tienen que satisfacer. Y entonces esta tenía que satisfacer el borde fijo en 0, por eso puedo ocupar esa ecuación. Ok, ya, gracias. Joaquín, lo último, que cuando uno va considerando distintas condiciones de borde, ¿se van acumulando en el tiempo? No se van acumulando en el tiempo. Tiene que satisfacer todas esas condiciones de borde en simultáneo. Siempre, para todo tiempo, tiene que satisfacer dos condiciones de borde en este caso. La condición de borde del extremo izquierdo y la condición de borde del extremo derecho. Claro, es que tú, no sé, hacías una condición de borde y después, a partir de la ecuación que te daba, hacías la condición de borde siguiente.
Ah, sí, pero eso es por un tema de comodidad matemática. Yo podría haber matraqueado con la... No, en realidad no podría porque no tengo la motricidad fina, pero puedo ir matraquearlo con las dos manos en simultáneo, como al mismo tiempo, ambas condiciones de borde. Y Como obtener partir las de la condiciones. inicial en ambas partes. Claro, todos estos cuadraditos, que son los resultados que obtenemos al aplicar condiciones de borde, los podría haber obtenido todos en simultáneo. Y luego al final reemplazar todos estos cuadraditos en mi función inicial. Ya. Porque se tienen que satisfacer todas las condiciones de orden simultáneo. Ahora, por un tema del desarrollo matemático, yo trabajo una antes, reemplazo, trabajo la siguiente, reemplazo y así. Pero Ya, perfecto. es solo un tema de cómo lo escribo. Te cacho. Gracias. Una pregunta, si yo tuviera dos bordes libres, tendría que satisfacer para x igual 0 lo mismo, la derivada en x igual 0, ¿cierto? Exacto. Ya, gracias. Ya. Pasamos entonces a la parte B. Doy 5 segundos para últimas preguntas. 2, 3, 4, 5. Ah, la K que salía por la derivada no se fue a ninguna parte, simplemente quedó como un término que multiplica la amplitud. Está ahí la K, no hicimos nada con ella. Muchas gracias, K. Sería. Los desfases, el tema con los desfases es que este phi solamente es un desfase temporal. Y eso nos va a decir que la onda esté en máxima amplitud en tiempo igual a 0, o en tiempo igual a 1, o en tiempo igual a 2. Ese va a ser el desfase temporal. Me va a decir en qué tiempo la onda está en máxima amplitud. Y es todo lo que aporta, ¿sí? No cambia la forma del modo normal. Entonces, por eso no nos importa que este phi2 quede expresado así como una constante cualquiera, porque no cambia la forma del modo normal. Ese es el tema con los desfases. Ya, pasamos a la parte B entonces. Revivamos el enunciado. El enunciado nos da las condiciones de borde para el aro que esté en x igual 0. Entonces, ahora lo que tenemos es que para x, para el lado izquierdo obtuvimos ciertos modos normales y para el lado derecho obtuvimos modos normales independientemente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Imponer una condición de orden x igual a 0 que me conecte ambas cuerdas, ¿sí? Entonces dice que ahora considere que ambos segmentos se comunican a través del aro y poniendo que la cuerda no puede variar su altura y que su pendiente debe ser continua sobre este punto. Exprese matemáticamente estas condiciones sobre las funciones YL e YR. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de borde? Una la da explícitamente en el enunciado. Y en x igual a 0. Para todo tiempo tiene que valer 0. ¿Sí? Estas condiciones de borde ahora es para la unión de ambos segmentos de cuerda, del segmento izquierdo con el derecho. ¿Y cuál es la otra? Pendiente continua en x igual a 0. Eso es lo que nos dice el enunciado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Expresar estas dos condiciones de borde para las funciones YL e YR que encontramos arriba. ¿Sí? Aquí, una pregunta, ¿cómo podemos interpretar físicamente lo de la pendiente continua? Físicamente interpretarla significa que aquí así va la oscilación de la cuerda y que el aro entonces solamente impone que la cuerda en este punto pase por y igual 0. Entonces en el punto del aro tiene que pasar por y igual 0, pero no la deforma. Entonces me dice que en este punto la cuerda siempre tiene que estar en 0, pero no va a deformar la cuerda, no va a generar alguna curva sobre la cuerda del aro. Entonces la onda puede venir así, entonces tiene que pasar por el aro, pero el aro no la deforma. Eso sería. Gracias. Joaquín, Dime. se me iba a preguntarte, pero en la parte de la derecha de la onda, ¿podríamos decir que phi2 vale 0 porque cuando vale L está en el máximo? No, porque que Y2 sea máxima en L es algo espacial. En cambio, el phi2 nos queda ligado a un desfase temporal.
Entonces son cosas independientes. Pero, y en la anterior también nos quedaba en una parte temporal, entonces tampoco podíamos decir nada, Exacto. ¿o no? Exacto. Ya. Tenemos estas dos condiciones de borde y tenemos que aplicarlas sobre YL e YR. Entonces, vamos con la primera condición de borde. ¿Sí? Lo voy a llamar 1 y 2. Condición de borde 1. YL en x igual 0, t igual 0. ¿Esa condición la aplicamos antes o no? ¿Es algo que ya tiene y? O sea, la función YL que encontramos arriba, ¿ya satisface esto o no? Sí, ya lo satisface, porque cuando encontramos YL, pusimos como condición de borde esto de aquí, que es lo mismo que estamos haciendo ahora. Así que todo eso ya lo satisface. Entonces, la condición de borde 1, que y en x igual 0 es igual a 0, ya lo satisface YR e YL. Eso ya está bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que agregar? Que la pendiente sea continua en x igual 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la derivada de esta. Vamos a calcular la derivada de YL por separado, la derivada de YR por separado, y decir tienen que ser iguales. Entonces, esa es la igualdad que queremos. Disculpa, eso que hicimos en la 1, ¿había como que demostrar eso? No, no hay que demostrarlo, es solo que tenemos que explicar cómo estas condiciones de borde se aplican ahora sobre las funciones que encontramos arriba. Ya estamos diciendo que las funciones que encontramos arriba ya satisfacen la condición de borde 1. La condición de borde todavía no, por eso tenemos que desarrollarlo un poco más. Pero me perdí un poco. ¿Por qué estamos usando YL y R? ¿De dónde sacaron esas? Es de la parte de arriba del enunciado, porque el enunciado nos pedía calcular por separado los modos normales del segmento izquierdo y el segmento derecho. Verdad. Sí. Ya se me acordé. Se me olvidó la segunda parte. Gracias. Joaquín, una pregunta. Dime. Es que acá en la B te dice que el I en X igual 0 es 0. Onda, Sí. la B lo dice, pero en la A no lo dice. Y tú como que lo supusiste, ¿no? Como que no cae. Claro, en el fondo no es que lo supuse, pero uno lee el enunciado completo antes de resolver la pregunta. Entonces, Sí, pero es que no dice que era punto fijo, según yo, en la A. no, en la parte A no lo dice, pero el objetivo de esta pregunta era trabajar estas cosas independientemente, porque después era trabajar la cuerda izquierda y la derecha independientemente para después unirlas en la parte B. Entonces, en la parte A tengo que trabajar cosas que me reflejen lo que voy a unir en la parte B. Ahora, el enunciado lo inventé yo, ¿sí? Para un auxiliar. Entonces, si es que yo les voy a poner algo así en un control, la redacción quizás tendría que cambiar un poco, para que ustedes sepan desde el principio cómo hacerlo. Pero si es que lo estoy haciendo yo mismo, puedo darme un poco esas licencias porque las voy a explicar con la voz nomás. Sí, está bien. Gracias. Ya, entonces, ¿qué significa la condición de borde? ¿Dependiente continua en x igual a 0? Significa que la pendiente para YL en x igual a 0 tiene que ser igual a la pendiente para YR en x igual a 0, que es esta ecuación de acá. ¿Sí? Y entonces ahora trabajemos esta afirmación. Ahora la parte B y la parte C del enunciado se mezclan un poco, porque la parte B nos pide expresar las condiciones de borde y la parte C nos pide trabajar las condiciones de borde para encontrar qué condiciones debe satisfacer el largo y el número armónico de cada segmento para que el sistema presente ondas estacionarias. O sea que lo que vamos a hacer de ahora en adelante, que es desarrollar esta condición, no sé si es parte B o parte C, la parte que sea que está respondiendo es lo que el enunciado nos pide, que es trabajar esta condición de borde. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular primero las derivadas para luego imponer la igualdad. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de YL? Voy a anotar de nuevo el YL. YL vale alguna amplitud
dos veces alguna amplitud. Ahora le voy a poner el L porque vamos a tener las dos funciones, vamos a trabajar con las dos funciones. Seno de lo que teníamos arriba, que es pi sobre L por nx. Y el coseno de el omega que encontramos arriba, que lo voy a escribir ahí, que es n pi b sobre L. N pi velocidad sobre L por el tiempo. Más phi. Entonces ahora le puse un índice L al número armónico y a la fase y a la amplitud porque vamos a estar trabajando con la función L y la función R nomás. ¿Sí? Entonces, esa es mi función Y, la voy a derivar. Derivada de Y respecto a X. Todo lo que no sea posición se comporta como constante. Entonces el 2AL sobre IB, el coseno de omega t también sobre IB, y el seno de kx es lo único que se deriva. Y entonces el seno de kx se deriva y queda un coseno el omega t, el coseno de omega t sobre IB, y por regla de la cadena sale del seno el k. ¿Sí? Entonces eso queda... Una consulta. ¿Qué dice ahí en el coseno de arriba como antes de que derives? ¿Ya? ¿Qué ocurre con ese coseno? ¿Qué dice ahí como en el coseno? Perdón, es que no te entiendo porque se satura el micrófono. Si quería escribirlo por el chat. No sé si se me escucha mejor ahora. Creo que se escucha un poco mejor. Bueno, mejor lo voy a escribir por el chat. Sí. Pero lo que hice entre esta línea de arriba, aquí arriba tomé los resultados anteriores nomás. Solamente copié resultados anteriores. Y esta línea de abajo es solamente derivar lo anterior. Ah, ¿qué dice el coseno? Es el n, el número armónico, solo que le puse una L porque es la cuerda izquierda. Pi velocidad dividido en largo por el tiempo, más la fase. Es eso. Y es el mismo coseno en ambos casos. Es exactamente el mismo coseno del tiempo. Sí, lo que pasa es que ahora hay muchos índices L del lado izquierdo. Y entonces tenemos eso para la función izquierda y vamos a hacer lo mismo para la función derecha. YR era 2 amplitud R por el seno de KX y el KR de la derecha vale eso ahí, que es pi número impar dividido en 2L. Pi número impar dividido en 2L. Eso multiplicado por X. Coseno de omega t. ¿Cuánto vale mi omega? Velocidad por pi dividido en 2L por número impar, que es ese ahí. ¿Ok? Entonces, velocidad por pi dividido en 2L, número impar. Y eso va por el tiempo más alguna fase. ¿Sí? Entonces eso es mi YR. Calculamos su derivada. Derivada de YR respecto a X. Perdón, se me olvidó derivar. Estaba copiando lo mismo de arriba. Entonces estoy derivando solamente lo que aparece arriba. Entonces el seno se deriva a coseno y escupe lo que está acompañando al X hacia afuera.
¿Sí? Entonces esa es la derivada. ¿Se entiende? Y ahora tenemos que imponer que este tipo de evaluado en x igual 0 es igual a este tipo de evaluado en x igual 0, que es la condición que está en el cuadradito arriba. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar estas dos cuestiones en x igual a 0 y decimos que son iguales. Entonces queda que los dos se van a cancelar, por ejemplo, el pi también. Entonces la igualdad va a quedar AL. Coseno de 0 es igual a 1. Entonces voy a reemplazar ese x igual 0 al tiro. Solo me quedo con la parte temporal. Ese es el lado izquierdo. Y el lado derecho, bueno, reemplazo solamente. Amplitud derecha. Coseno de 0 vale 0. Entonces voy a escribir la parte temporal nomás. Entonces, ¿se entiende? Pesqué las dos derivadas que ya calculé y dije que tienen que ser iguales evaluadas en x igual a 0. ¿Ok? Entonces ahora el enunciado me dice, utilizando los armónicos encontrados en A, que son las funciones YR e YL, qué condiciones deben satisfacer el largo y el número armónico de cada segmento para que el sistema presente ondas estacionarias. Entonces lo que tenemos que encontrar es qué condiciones tienen que satisfacer los N y los L para que esta igualdad se cumpla. ¿Cómo hacer que esa igualdad se cumpla? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos que esa igualdad se cumpla? Bueno, si es que esto tiene que ser igual para todo tiempo, entonces el argumento de los dos cosenos tiene que ser igual. ¿Sí? La única forma de que esta igualdad se sostenga para todo tiempo es que adentro de los cosenos esté exactamente la misma cosa. ¿Sí? Entonces, Pero, disculpa, aparte de eso, también tendríamos que imponer que los constantes externos sean iguales, ¿o no? sí, y eso lo vamos a hacer después. Ya, gracias. Entonces vamos a tener esas dos condiciones, una con lo que está dentro de los cosenos y otro con las constantes externas. Ujú. ¿Qué era LL? Ah, el largo de la El largo cuestión izquierdo. izquierda, ¿no? Ya, buenísimo, sí. Gracias. Entonces, igualamos lo que está dentro de los cosenos. Pi b sobre LL, NLT más phi L, tiene que ser igual a pi b sobre 2LR, 2NR menos 1, más phi R. Recuerden, para todo tiempo. ¿Sí? Entonces, es que esto tiene que ser igual. Y aquí va multiplicado por el tiempo. Entonces, es que esto tiene que ser igual para todo tiempo, vamos a obtener dos cosas. Uno, pi b sobre LL NL tiene que ser igual a pi b sobre 2LR, 2NR menos 1. Entonces, lo que multiplica el tiempo tiene que ser igual y las fases tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces, estos dos resultados los vamos a obtener de igualar el argumento de cada coseno. ¿Ok? Entonces, el enunciado nos pide qué condiciones tienen que satisfacer, y la matemática está bastante fea, entonces dejamos las condiciones expresadas nomás, es suficiente, es todo lo que uno necesita, dejar las condiciones expresadas, no tenemos que elaborar mucho más con esto. Necesitamos que las fases sean iguales, y necesitamos que los N y los L satisfagan esto. ¿Ok? Y luego, para que esta igualdad en el cuadrado se sostenga, no solamente tiene que ser igual el argumento de cada coseno, sino que también lo que está afuera. Entonces, también vamos a obtener que
Voy a dejar en un cuadradito esto porque son los resultados en el fondo de todo este desarrollo. Y entonces también vamos a obtener que lo de afuera, lo que multiplica el coseno, tiene que ser igual en cada lado. ¿Sí? Y si se fijan, combinando el cuadradito de aquí arriba con el cuadradito de aquí abajo, ¿sí? Esto es la condición de que AL tiene que ser igual a AR. ¿Cachai? Porque son exactamente la misma ecuación, solo que ahora el lado izquierdo está multiplicando por el AL y el lado derecho por el AR. Ah, entre los phi sí tiene que ir un igual, no sé por qué escribí un más. ¿Podrías repetir por qué la cuestión, las A son iguales? Si es que tenemos Porque la ecuación de aquí abajo es exactamente la misma ecuación del cuadrado de arriba, solo que ahora el lado izquierdo va multiplicado por AL y el lado derecho por AR. Entonces, si juntamos estas dos ecuaciones, voy a obtener esto de aquí. Oh, qué bonito. Ya. Porque queda como el NL partido en LL es Sí. 2NR menos 1 partido en 2LR. Los mismos cocientes, exacto. Ya, queda acá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué condiciones tienen que satisfacer los largos y los números de armónicos para que el sistema tenga ondas estacionarias? Esta condición de acá. Tienen que satisfacer el largo y los números de armónicos. Las otras condiciones que encontramos es sobre la amplitud y el desfase o la fase del movimiento de cada cuerda. Una pregunta, estas igualdades las hacemos porque tenemos que igualar los lados temporales y los lados espaciales, ¿no? ¿O no tiene que ver con eso? Estas igualdades las hacemos porque las dos cuerdas están conectadas en x igual a 0. O sea, sí, pero me refiero a que, por ejemplo, yo no podría igualar el coseno con todo lo que está fuera del otro lado del coseno. Claro, y eso en el fondo es por esto aquí, porque las igualdades se tienen que sostener para todo tiempo. Ya, gracias. ¿Sí? Una duda. Dime. Sigo sin entender por qué AL igual a AR. No entendí bien. Porque, digamos, este lado izquierdo es igual a KL y el lado derecho es KR. Entonces ese cuadradito de arriba dice KL es igual a KR. Y la ecuación de abajo, porque fíjate que el pi b se cancela, entonces la ecuación de abajo simplemente me dice que ALKL es igual a ARKR. Entonces, los dos cuadraditos ya. arriba son eso abajo, solo que ahí lo escribí de forma más simple como que porque es más claro verlo nomás. ¿No? Es eso. Ya, gracias. Las condiciones que tienen que satisfacer para la C es este cuadradito que estoy como marcando caleta. Porque pregunta por las condiciones del número de armónicos y de los largos. Entonces, esta es la ecuación que involucra números armónicos y largos. Las otras ecuaciones involucran el phi y los A, que son otras cosas. Sí, era necesario diferenciar los n porque la cuerda, lo que puede ocurrir aquí, el n en el fondo me indica el número de nodos o el número de antinodos que hay en el sistema. ¿Sí? Entonces, si es que aquí es telaro, es posible que mi lado izquierdo tenga muchos nodos, por ejemplo, y mi lado derecho tenga uno solo. Entonces, el número armónico de cada lado es distinto. ¿Sí? ¿Y ahí x igual 0 cuenta como otro nodo? ¿Y ahí cómo? ¿X0? Sí, cuenta como Ya, otro nodo. Ahora, el análisis en términos de número de nodos y antinodos para este sistema que está como complicado, mezclando estas dos cosas, mezclando el lado izquierdo y derecho, como que se difumina un poco. Porque si se fijan, no sería la misma longitud de onda, ponte tú en ambos lados. Entonces, este como sistema de este remix entre cuerda izquierda y cuerda derecha, al final no se puede analizar como con los mismos conceptos simples que la cuerda simple con dos bordes fijos, por ejemplo. Es eso. Comillas, se escapa el alcance del curso, efectivamente, pero es un buen ejercicio para ejercitar modos normales.
y aplicar condiciones de borde y todo eso. Si se fijan, donde más nos demoramos fue en sacar los modos normales de la cuerda por sí sola, no en conectarlas. Así que era bueno para repasar eso. Si viene el número de armónicos. ¿Quedan alguna pregunta Joaquín, con este problema? Dime. a la hora de hacer el remix y graficarlo, colocamos como cuánto mide como parte del remix de parte de borde fijo y parte de borde libre, o simplemente como que colocamos, como que dibujamos el gráfico y después colocamos las cosas numéricamente. Ya, si es que esta cuestión así no la van a graficar a mano probablemente porque está fea. Y lo tendrían que hacer numéricamente y lo que obtengan, claro que va a depender del largo de cada segmento, entonces tenéis que como insertar todos esos valores, no los podéis dejar expresados. Pero como si nos dicen como dibuja y calcula, no sé, como lo que hicimos acá, la relación de la frecuencia, simplemente como que hacemos el dibujito nomás para que se vea la forma. Ah, es que este dibujito yo lo hice como para explicitar que los n izquierdo y el n derecho son distintos, pero no es algo que yo les pediría hacer en este ejercicio. Tampoco tengo claro cómo sería en este caso. Entonces, olvidémonos un poco de los gráficos mejor porque ya como que es difícil cachar cómo se vería con estas ecuaciones feas que estamos sacando. Ya. Ya. ¿Alguna otra duda antes de pasar al problema 2? Ya, un pequeño resumen de lo que hice. Sería bueno. Primero, tenemos cada cuerda por separado, ¿sí? Olvidémonos de que están unidas por un aro en x igual a 0. Tenemos cada cuerda por separado. ¿Qué hacemos? Identificamos las condiciones de borde. Lo voy a hacer aquí. ¿Cuáles son los pasos? Identificar las condiciones de borde de la cuerda. ¿Sí? En el caso de la cuerda izquierda era fijo, dos bordes fijos. Entonces, escribimos las condiciones de borde matemáticamente. Luego, ¿qué hacemos? Nos damos una superposición de onda armónica hacia la derecha y onda armónica hacia la izquierda, que es esta que está aquí, con amplitudes distintas, con fases distintas, ¿sí? El K y el omega no los sabemos en este punto, entonces nos damos una función súper general, para asegurarnos que no nos estemos comiendo nada de información aquí. Entonces nos damos esta función general de onda armónica hacia la derecha y hacia la izquierda. Luego aplicamos las condiciones de borde. Aplicamos la condición de borde en x igual a 0, la matraqueamos y eso nos lleva a ciertas respuestas, ¿sí? Entonces, llegamos a estas dos condiciones con el borde en x igual a 0. Una vez que hicimos eso, reemplazamos de vuelta estas dos condiciones, las reemplazamos en el y que teníamos. Y ese es el desarrollo que está aquí abajo. Y una vez que reemplazamos, simplificamos la cosa para llegar aquí. Un paso muy importante en esto de encontrar modos normales es separar el seno de la suma en la multiplicación de seno por coseno. Son estos pasos en colores, ¿ok? Porque solo así yo voy a llegar de la superposición de estos pulsos que viajan a una multiplicación de parte espacial por parte temporal, que es en el fondo la función de onda de un modo normal, ¿ok? Entonces, aplicamos una condición de borde, la matraqueamos, y luego las condiciones que encontramos las reemplazamos en la función y original. Así nos queda la función y original con las condiciones que ya encontramos para el borde en x igual a 0 y luego aplicamos el borde en x igual a L. ¿Sí? De nuevo, trabajamos la condición de borde y llegamos a que el número de onda está indexado por algún número entero n. ¿Ok? Y luego, al igual que antes, encontramos esta condición y la reemplazamos en la función y. Nos queda esto aquí. Con eso ya está casi toda la pega hecha, lo único que nos falta es explicitar cuánto vale la frecuencia y cuánto vale la longitud de onda. ¿Sí? Y eso sería el desarrollo para encontrar un modo normal. Entonces, darse la y lo más general posible, aplicarle las condiciones de borde. En el fondo es eso. Hicimos lo mismo para la cuerda derecha con condiciones de borde distintas, y luego nos dieron otra condición, que es la que el aro los une, y eso es que la pendiente tiene que ser continua en x igual a 0. Entonces, ¿qué hicimos? Pescamos la función izquierda, la función derecha, las derivamos e impusimos que sus derivadas tienen que ser iguales en x igual a 0. Matraqueamos esa condición y llegamos a estas tres condiciones para las fases, el número de armónicos, el largo de las cuerdas. Entonces ese es el resumen.
La idea Disculpa. general es darse una función general, aplicarle condiciones de borde y ver a qué llego con esas condiciones de borde. Voy a llegar a restricciones sobre la función general que me di antes. Una consulta. ¿Por qué cuando igualaste las dos derivadas te quedas con la parte temporal solamente? Ah, porque evalué la parte espacial en x igual a 0. Ah, verdad. Sí, ya, gracias. Ya. Pasamos al problema 2, entonces. Problema 2. Nos dice que... Ay, persona celeste. Ya, problema 2 nos dice que 3 segmentos de cuerda de la misma densidad, mu, están atados como muestra la figura, con esta geometría extraña. Usted conoce las distancias LA y LB, la densidad mu y el ángulo alfa. Luego, si emito un pulso en A, en este bloque A, y este pulso tarda un tiempo TB en llegar a B y un tiempo TC en llegar a C, encuentre el valor de la tensión de cada cuerda y el largo de la cuerda C. ¿Ok? Entonces, son hartos datos, así que veamos datos que yo conozco. Yo conozco mu, yo conozco el largo de A, conozco el largo de B, ¿sí? Y conozco el ángulo alfa. Eso nos decía. ¿Sí? Entonces voy a copiar un poco el enunciado. Entonces, ¿cuál es la lógica del problema? Cada cuerda tiene una tensión distinta. ¿Ok? Entonces, la velocidad de propagación en cada cuerda va a ser distinta. Ah, los tiempos yo también los conozco, ¿verdad? Se me olvidó anotarlo. TA y TB también los conozco. Ya. Entonces, la velocidad de propagación en cada cuerda es distinta porque a pesar de que tienen la misma densidad de masa, tienen tensiones distintas. ¿Ok? Entonces, lo que nos plantea el problema es que yo genero un pulso aquí y este pulso avanza. ¿Sí? El pulso avanza, se bifurca, sigue por la cuerda B, sigue por la cuerda C y llega aquí en un tiempo B y llega aquí en un tiempo C. Entonces esa es la lógica. Genera un pulso en A, avanza y yo tengo el tiempo en el que llega a los extremos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya, está un poco mucho dato el problema, pero ya que el problema se trata de ver el tiempo de viaje de una cuerda, veamos eso. Po. ¿Cuánto tiempo de viaje se demora solamente en recorrer el segmento A? ¿Cuánto tiempo se demora solamente en el segmento C? ¿Y cuánto tiempo se demora solamente en el segmento B? ¿Ok? Ah, me equivoqué. TA no existe. Es TB y TC. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el tiempo en recorrer cada segmento por separado. ¿Sí? Y a eso los voy a llamar con una T minúscula. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora en recorrer A? Bueno, se va a demorar la velocidad, perdón, la distancia dividida en la velocidad. Entonces, largo A dividido en la velocidad en A. ¿Sí? Y como la velocidad es la tensión dividida en la densidad de masa, va a ser largo A, perdón, la raíz de eso, por la raíz de la densidad de masa, dividida en la raíz de la tensión en A. A la tensión le voy a poner una letra F porque la T ya la tenemos ocupada para los tiempos. ¿Ok? Entonces eso vale el tiempo que se demora en recorrer el segmento A por separado. Puedo hacer lo mismo con el segmento B y el segmento C, que es el largo de cada segmento dividido en la velocidad en cada segmento. La densidad de masa de la cuerda siempre es la misma. La tensión no. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Ya. Entonces tenemos estas expresiones. ¿Nos sirven de algo estas expresiones? No. ¿Por qué? Porque tenemos la tensión en A, la tensión en B, la tensión en C expresada. Sí, F es tensión. Lo que pasa es que la letra T está ocupada para el tiempo. Entonces tenemos esas tensiones expresadas, pero no siguen siendo cantidades que no conocemos. Entonces tenemos que relacionar esas tensiones de alguna forma. Entonces, ¿cómo puedo relacionar las tensiones?
veamos qué pasa en el punto en el que las tensiones están atadas, ¿sí? Entonces le vamos a hacer un DCL a la unión de los puntos. Vamos a hacer el DCL sobre el nudo que ata los puntos. Entonces aquí está el nudo, tiene la tensión de la cuerda A hacia allá, la cuerda B hacia abajo y la cuerda C hacia la derecha. Y hay un ángulo alfa aquí que lo da el dibujo del enunciado. ¿Sí? Este TA no lo conocemos porque no conocemos la tensión en A, que es el FA. ¿Ok? Entonces todavía tenemos que trabajar hasta esta expresión. Entonces, el nudo está aquí y tiene 3 tensiones actuando sobre ella. Ahora, ¿qué gano haciendo del DCL? Suma de fuerzas. ¿El nudo está acelerando? No, el nudo está quieto. O sea, la configuración del enunciado de tener estas cuerdas amarradas es una configuración estática. Entonces, este nudo al cual le hicimos la suma de fuerzas tiene que estar quieto, por lo tanto, suma de fuerzas igual a 0. ¿O no? Entonces, suma de fuerzas en X es FA hacia la izquierda y FA seno de alfa hacia la, perdón, FA hacia la derecha, FA seno de alfa hacia la izquierda, y eso tiene que ser igual a 0, ¿o no? Suma de fuerzas en Y, lo mismo, pero ahora, o sea, el mismo análisis, no es la misma ecuación. Entonces, vamos a tener FA coseno hacia arriba y FB hacia abajo. Y eso tiene que ser igual a 0 por lo mismo, porque el nudo no se está moviendo. ¿Ok? Entonces esto me relaciona las tensiones. Ahora yo puedo encontrar FC y FB en función de FA. Entonces puedo expresar todas las tensiones en función de la tensión de la cuerda A. Me queda esto aquí. ¿Ok? Entonces, ya que antes teníamos el tiempo de viaje en cada segmento, en función de la tensión de cada segmento, voy a reemplazar estas dos cosas que encontramos en las ecuaciones de arriba para los T minúsculas. ¿Ok? Y voy a dejar todo expresado en función de FA. ¿Sí? FA sigue siendo algo que no conocemos, pero ahora FB y FC están en función de FA, así que sigue siendo, reduje la cantidad de incógnitas que tengo en el problema. Entonces, si reemplazo en estas ecuaciones de arriba, me queda esto aquí. FC va ¿No a sería tener... coseno en TV? Sí, copié mal. Ahí, ya. Entonces, ¿qué cosas me quedan por conocer de esto? Me queda por saber cuánto vale FA, me queda por saber cuánto vale LC, el largo de la cuerda C. ¿Sí? Esto debería ser un FA. ¿Sí? Y eso es todo lo que me falta por conocer. Entonces, mis incógnitas a estas alturas del enunciado, mis incógnitas son FA y LC, ¿no es cierto? Porque las otras dos tensiones, FB y FC, ya me las pidieron. ¿Estamos bien encaminados? Bueno, el enunciado nos dice que el pulso que lanzamos en A se demoró un tiempo en llegar a B y se demoró algún tiempo en llegar a C, y esos tiempos son conocidos. Y ahí tenemos dos ecuaciones, tenemos dos tiempos conocidos para despejar dos incógnitas. Entonces estamos bastante bien. ¿Sí? Entonces, TB grande, ese es el tiempo que se demoró el pulso en viajar desde A hasta B. O sea que es el tiempo de viaje por el segmento A más el tiempo de viaje por el segmento B. La suma de esos dos tipos. Entonces, TB, este A más TB, y eso es igual a, puedo factorizar por mu y la tensión en A al tiro. Entonces factoricé por eso.
Tiene que eso ahí, ¿o no? Eso ocurre para el tiempo de viaje hacia la cuerda, hacia el punto B. Y bueno, el análisis con el tiempo de viaje hacia el punto C es exactamente el mismo. Así que es casi copiar y pegar las ecuaciones. Entonces simplemente cambiamos lo que dice B por C. Entonces, Joaquín, exactamente. ¿podrías repetir lo que hiciste, por favor? Que me perdí. Ya. Ya. Entonces, ya. ¿Cómo partimos de este problema? El enunciado está muy complicado. Tiene muchos datos. ¿Sí? Ya esto lo voy a subir. Puedes ir a ver el partido de Chile. Entonces, el enunciado está muy complicado. Así que estoy anotando todas las cosas que sabemos. ¿Ok? ¿Qué sabemos? La densidad de masa de la cuerda, el largo A, el largo B, el ángulo y el tiempo B y el tiempo C mayúscula. ¿Ok? Eso es lo que sabemos. Algo que podría haber explicitado antes son las incógnitas, que también es bueno tenerlas en claro. El enunciado me pide por LC y las tensiones. Eso es todo lo que me pide calcular el enunciado. ¿Sí? Entonces, ya que el enunciado me habla del tiempo de viaje de un pulso entre A y B o entre A y C, vi cuánto vale el tiempo de viaje en cada segmento por separado, que son estos T minúsculas. ¿Sí? El tiempo de viaje es el largo dividido en la velocidad, porque el pulso avanza a velocidad constante, ¿ok? Entonces el largo dividido en velocidad. Entonces calculé esos tiempos y luego sobre el nudo que une las tres cuerdas le hicimos el DCL y como el nudo está quieto, entonces la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Eso me permitió relacionar las tensiones. ¿Sí? Me permitió tener FC expresado en términos de FA y FB expresado en términos de FA. Entonces con eso me pitié dos incógnitas. Y me quedan esas dos todavía. Son las únicas que me quedan, porque las otras me las pitié con la suma de fuerzas. ¿Y qué datos no he ocupado todavía? Los tiempos de viaje no los he ocupado todavía. Entonces tengo dos datos para encontrar dos incógnitas. Así que vamos bien. Y entonces el tiempo de viaje desde A hasta B es el tiempo individual en A más el tiempo individual en B, la suma de esos dos tipos. Entonces eso es lo que planteé, que TB mayúscula es la suma de esos dos tipos. Y luego reemplacé las expresiones que tenían. Luego el caso análogo para C. ¿Ok? Cabros, por el chat, porfa, como concéntrense, porque a mí igual también me distrae como tanta conversación por ahí. Ya. Entonces, hasta ahí quedamos en el desarrollo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ya. Entonces tenemos estas dos ecuaciones y mis dos incógnitas son FA y LC. Así que estamos nomás. ¿Podría dejar el desarrollo ahí? Sí, la verdad podría. Uno podría decir que tengo dos ecuaciones para dos incógnitas, así que estamos bien con eso. Y decir que la matemática está un poco fea y no vamos a sacar nada de explicitarlo. Y en todo caso eso es verdad, porque yo ya resolví el problema completamente. Podemos explicitar las cosas y no vamos a sacar nada muy bonito. Igual, en general, uno quiere anotar las cosas para estar seguro, pero hasta este punto ya es una respuesta al problema. ¿Sí? Lo que está escrito ya es una respuesta. Voy a explicitarlo igual, porque uno se queda más tranquilo. Entonces, queremos encontrar FA y LC. La primera ecuación es perfecta para encontrar FA porque todo lo demás son datos. Y pasando FA para el lado izquierdo y dividiendo TB, me queda esto. ¿Sí? Pasé FA para el lado izquierdo, dividí TB para el lado derecho y LB al cuadrado. ¿Ok? Y si es que quiero explicitar cuánto vale LC, reemplazo aquí. Entonces me queda que TC raíz de mu sobre TB, que hice, el FA lo multipliqué para el lado izquierdo, ¿ok? El FA lo multiplico para el lado izquierdo y estoy escribiendo la ecuación que tiene la flechita. ¿Sí?
Entonces sería el lado izquierdo de la ecuación, el lado derecho sería raíz de mu, LA más LC sobre seno de alfa, raíz de seno de alfa. ¿Sí? Y como les dije antes, uno con esta matemática un poco fea, uno no va a sacar nada de reemplazar las cosas. ¿Ok? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que plantear las ecuaciones es una respuesta válida para un problema. ¿Ok? Eso es particularmente útil si es que están cortos de tiempo. Entonces, repaso de lo que hicimos. Anotamos los datos que conozco y las incógnitas. ¿Sí? Y luego hay que pensar un poco en el problema. Si el problema se trata del tiempo de viaje de un pulso, me conviene trabajar por los tiempos. Entonces lo que hice fue desarrollar el tiempo que demora el pulso en recorrer cada segmento por separado. Y bueno, si es que mi incógnita son 3 tensiones, bueno, tiene que haber algo que relacione las tensiones mediante suma de fuerzas, porque como son todas fuerzas y como tengo la ecuación de Newton, que es como la gran herramienta que tenemos en la física, es probable que por ahí se relacionen las 3 tensiones. Entonces, una vez que tenía el análisis de cada tiempo por separado y el DCL sobre el nudo que ata las 3 cuerdas, ya está casi todo hecho, porque lo demás es simplemente reemplazar en las ecuaciones. Es jugar con las ecuaciones para encontrar FC, encontrar FB, encontrar FA y encontrar LC. ¿Una duda? ¿Todo bien? Ya. No hay preguntas para eso, así que vamos con la última parte del enunciado. Una pregunta rápida. Dime. O sea, después de sacar el DSL, ¿cómo fue el de sumar los tiempos para hallar las tensiones? La tensión bueno, y el tiempo. Por dato, TV es lo que demora un pulso en viajar desde A hasta B. Para viajar desde A hasta B tiene que pasar por todo el segmento A y luego pasar por todo el segmento B. Entonces esto es casi que por definición, que TV grande es igual a TA más TV chico. Ah, bueno, ya. ¿Cachai? Y luego es reemplazar las fórmulas que teníamos. Entonces voy a limpiar un poco de toda esta matraca de acá abajo porque era como para estar un poco tranquilo respecto a que no íbamos a llegar a ningún desarrollo más lindo. Esa sería una respuesta perfectamente buena para este enunciado. ¿Sí? Entonces, vamos a lo último que nos queda, que es la parte B de este problema. Nos dice que ahora el largo de todos los segmentos de cuerda es igual. Si se emiten simultáneamente pulsos en A, B y C, ¿en qué orden llegan a la intersección de las cuerdas? Entonces, ¿en qué orden llegan al nudo? ¿Ok? Entonces ahora LA, LB y LC son iguales. Y nos preguntan el tiempo de viaje desde el punto A hasta el nudo. Y esto es algo que ya habíamos trabajado un poco con el desarrollo anterior, porque tenemos los test chicos aquí, ¿o no? ¿Sí? Entonces simplemente voy a tomar estos tiempos y los voy a escribir de nuevo para no andar moviendo una y otra vez sobre mi pizarra. Entonces este era LA raíz de mu sobre raíz de FA. TV, estoy copiando nomás las ecuaciones de arriba. El B era con coseno. Ya, entonces tengo estas 3 ecuaciones para el tiempo de viaje entre A, B y C. ¿Ok? Y ahora LA es igual a LB y es igual a LC. Todos estos son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para poder comparar entre estas 3, el enunciado me pide cuál llega antes, en el fondo cuál tiempo es menor. Para comparar entre estas 3, yo voy a definir alguna constante. La voy a llamar C. Una constante va a ser igual al largo. Es el mismo largo para todas las cuerdas. Largo raíz de mu sobre raíz de FA. Porque este es un término que se repite en todas. Entonces, TA es igual a esta constante. TB es igual a esta constante dividida en raíz de coseno de alfa. Y TC es igual a esta misma constante dividida en raíz de seno de alfa. Entonces, teniendo esto, estas son mis 3 ecuaciones que más me importan. ¿En qué orden llegan al nudo? Pregunta para ustedes.
Ya. Depende del ángulo. La primera depende del ángulo, es verdad. Pero también dicen que TA es la más lenta. Bueno, la verdad TA es la más rápida porque es la que tiene el tiempo menor. ¿Sí? ¿Por qué? Raíz de coseno siempre es menor que 1. Y raíz de seno también siempre es menor que 1. Por lo tanto, TB siempre es mayor que TA y TC siempre es mayor que TA. ¿O no? Entonces, primero en llegar siempre es TA, porque es la que tiene el tiempo más corto. ¿Sí? Segunda en llegar. ¿Cuál es la segunda en llegar? O que va a depender del ángulo. ¿Sí? Entonces, si el seno es mayor que el coseno, ¿cuál es la segunda en llegar? Coseno tiene que estar entre 0 y 1 y seno también tiene que estar entre 0 y 1. Ambas están en el mismo rango. Entonces, la segunda en llegar depende del ángulo. Si es que el seno es mayor que el coseno para este ángulo, ¿cuál es la segunda en llegar? La segunda en llegar sería TC, porque está dividida por algo más grande. Y si es que la condición es al revés, entonces TB. Y la tercera en llegar, bueno, es la única que no ha llegado todavía, porque son solo 3, así que ya no queda mucho más que analizar. Y entonces sería el problema ahora. Entonces, lo que ocurre aquí es que según el ángulo que tenga el nudo entre las cuerdas, yo le voy a poder dar más o menos tensión a cada cuerda. ¿Ok? Y en la medida que dé más tensión, aumenta la velocidad, por lo tanto, disminuye el tiempo de viaje. Entonces eso es lo que ocurre. Entonces, volviendo al dibujo. ¿Por qué A siempre es la más rápida? Porque A está en diagonal. Entonces, como A está en diagonal, la tensión de A tiene que contrarrestar a la tensión en C y a la tensión en B. Entonces, por eso la tensión de A siempre es la mayor y por eso el tiempo de A siempre es la más rápida. ¿Sí? Entonces, como A está en diagonal, tiene una tensión más alta. Y exacto, si es que alfa vale 45, llegan en simultáneo los otros dos. Y eso sería todo. Eso sería todo el enunciado. Les advierto, les comento que este enunciado igual está un poco más difícil de lo que yo esperaría de ustedes en un control. Ahora, este ramo tiene solamente un año y el año pasado que se dio quedó la cagada, la verdad, así que no hay mucho punto de comparación. Así que un poco por tincada que les digo que este enunciado está un poco más difícil que lo que yo esperaría de ustedes, pero no hay un parámetro objetivo para eso. Ya sí, ustedes son generación experimento, pero fue un poco peor la del año pasado. Eso sería todo. El video de esta clase va a estar arriba, el video de la otra clase también va a estar arriba, y mañana desde el taller también vamos a tener un trabajo dirigido durante la tarde. Les publicamos la información por el foro, por supuesto, pero vamos a tener un trabajo dirigido durante la tarde para que puedan estudiar también. Y eso. Adiós. Sería todo. O sea, yo me quedo un rato por si hay dudas de último momento, pero... Disculpe, ¿podrías colocar como lo último que hiciste? Eso. Gracias. ¿Puedes repetir lo de la tensión? Que cuando estaba diagonal era más... tenía más velocidad. Porque la tensión en A, como está en diagonal, tiene que contrarrestar a la tensión en B y a la tensión en C. ¿Cachai? Entonces por eso es mayor. Si es que yo tengo una tensión izquierda que tiene que contrarrestar a la tensión derecha, tienen la misma magnitud nomás, porque se contrarrestan. Pero como A tiene que contrarrestar a dos tensiones distintas, por eso es la mayor. Claro, ya. La ola en la tercera es como que me dio lata escribirlo porque ya habíamos tenido la primera y la segunda en llegar, y la tercera es como por descarte nomás. Simplemente la que todavía no ha llegado. Es como cuando tienen una función por partes, como la función vale esto si x está en este rango y vale este otro, como colita. Y en el fondo si no está en ese rango. Dime, que ahí tenía una pregunta.
Si el ángulo alfa fuera, por ejemplo, 90 o 0, entonces alguna de las tensiones sería 0 también, de las otras cuerdas. Sí, exacto. Y si la tensión es 0, no puede propagar ondas. Ya, gracias. Joaco, Dime. que esta es como duda de la P1 que no me quedó muy claro, como la C, como ¿qué significa que, o sea, qué se tiene que cumplir para que sea estacionaria, como conceptualmente? Conceptualmente, ¿qué se tiene que cumplir para que sea estacionaria? Supongo que la forma más sólida de verlo es desde la potencia, pero no hemos hablado mucho de la potencia, que una onda propagativa propaga energía, en cambio una onda estacionaria no. La onda estacionaria se mueve la cuerda, pero no propaga energía. Ahora esta explicación la voy a dejar hasta ahí nomás porque no hablé de potencia en esta clase. Desde un punto de vista matemático, veámoslo, una onda propagativa se escribe de la forma f de x menos bt. Y eso indica que la onda se está propagando hacia la derecha. ¿Sí? Pero cuando yo llegué a una solución de la forma seno de kx coseno de omega t, eso no es x menos bt, eso está escrito de una forma distinta. El x y el b, el x y el t están en funciones trigonométricas distintas. Entonces, mi onda va a ser estacionaria si es que no se escribe de la forma propagativa. ¿Cachai? Ya, y en este caso, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que no sea propagativa? Que no entendí muy bien. Ah, bueno, ya en el sentido conceptual lo que te dije antes. ¿Y cuáles son las condiciones? Alguien me había pedido que me quede acá, supongo que ya terminaste de copiar ahora, sí que voy a mover. Si es que no, dime. Sí, muchas gracias. Ya, entonces, ¿qué hicimos para el enunciado de la P1? Primero, cuando calculamos los modos normales de cada segmento de cuerda por separado, vimos qué condiciones se tienen que cumplir para que cada segmento por separado pueda tener ondas estacionarias. Y esas condiciones era esta condición con las fases, esta condición con las amplitudes y así, para que la función de onda me quedara de esta forma. Entonces eso es en la parte A. Y luego en la parte B se nos agrega otra condición más en x igual a 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que el sistema en su totalidad presente ondas estacionarias? Significa que además de las que habíamos encontrado en A, que son los modos normales para cada segmento independiente, además de eso se tienen que cumplir estos 3 cuadrados. El de la izquierda lo simplifica hacia el de la derecha, entonces son 3 cuadrados. Entonces que el número de armónico de cada cuerda, el largo de cada cuerda, tiene que satisfacer esta relación del cuadrado más destacado, ¿sí? Y luego que las fases y amplitudes de cada cuerda por separado tienen que ser iguales. ¿Cachai? Entonces esas son las condiciones. Satisfaciendo estas 3 cuadrados y las que encontramos en la parte A, el sistema tiene modos normales, ondas estacionarias. Perfecto, gracias. Se pueden dar tipos de ondas más que viajeras y estacionarias. Ondas representativas. ¿Qué es una onda representativa? Ya, una onda sí, entiendo lo de función especial. Una onda estacionaria no tiene por qué ser con senos y cosenos. Una onda estacionaria no propaga energía. Y dependiendo del sistema que yo les coloque, puede ser una función terrible, fea, que no exista. Y ahí es donde entran las funciones especiales. Entonces, la clasificación es viajeras y estacionarias solamente, porque es que propagan energía o no. Es una clasificación binaria. Y las estacionarias pueden ser de la forma armónica que hemos visto acá, o pueden ser de formas infinitamente más feas. Pero créanme, infinitamente más feas. Pero no entran en este curso, por supuesto. La clasificación de estacionaria y viajera depende de la energía solamente.
y que se contrarresten las tensiones pasa porque el nudo no se está moviendo. Exacto. Eso es correcto. Los modos normales, ¿cómo se definen? Ya dejé de compartir porque apagué la tablet. Voy a compartir de nuevo para mostrar eso. Ya. ¿Cómo se define un modo normal? La forma de un modo normal es tipo la ecuación que está en un cuadrado aquí. ¿Ok? Un modo normal en general se escribe así. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que para todo x, la frecuencia de oscilación es la misma. Y eso ocurre porque tenemos el seno de algo por x multiplicado por el coseno de omega t. Entonces, cuando tengo algo escrito así de función de x multiplicado por coseno de omega t, voy a obtener el mismo tiempo de oscilación o la misma frecuencia de oscilación para todo x. Entonces, ¿qué es un modo normal? Es un modo en el que todo el sistema oscila a la misma frecuencia. Eso es por definición un modo normal. Y en mecánica, que es el curso de física de tercer semestre, uno ve modos normales para sistemas de partículas, discretos, de muchos resortes, cosas así. Porque hay varios sistemas que presentan modos normales. Ya, pareciera que no hay más preguntas, así que doy un par de segundos si hay dudas de último minuto y cierro la sesión. Ya, voy a cerrar la reunión, como no hay más preguntas. Adiós a quienes siguen acá, probablemente estén dormidos porque aún no se han salido. Y... espera, una última pregunta parece. Diego, ¿tienes una pregunta o no? Ah, si necesariamente tienen que quedar separadas en seno y coseno. No necesariamente en seno y coseno propiamente tal, pero para que sea modo normal, siempre te queda separado en función del tiempo por función del espacio, siempre quedan multiplicadas. ¿Cachai? No tiene que ser seno y coseno, pero sí multiplicadas función del tiempo por función del espacio. Algo así, solo que no es el mismo f, puede ser f y g, pero en el fondo es eso. Ya, adiós a quienes siguen. Se cierra la clase. Bye.